Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos estén escuchando, nos encontramos aquí Out of the Office, este espacio podcast donde jóvenes, profesionales, emprendedores, trabajadores como tú y yo nos enfrentamos a situaciones típicas de la oficina y tomamos este espacio para hacer una conversación cada vez más amena, hablar sobre anécdotas, éxitos, algunas historias que queramos relatar y aprender un poquito en el camino. Te invitamos a seguirnos, a compartir el contenido y a hacer crecer cada vez más esta comunidad. Aquí, Out of the Office, siempre será tu espacio y el de nosotros. Bueno, el día de hoy tenemos y nos encontramos aquí con un tema que por ahí nos estuvieron comentando un poco algunos de nuestros conocidos, seguidores, referente a los contratos, los tipos de contratos específicamente. Y consideramos que va a ser un tema que va a tener, digamos, cierto valor agregado el día de hoy porque vamos a hacer, digamos, parte anécdota y parte entender un poco cómo esos contratos han influenciado de cierta forma en nuestra vida profesional, desde nuestra perspectiva, pues al final, pues tampoco somos abogados laborales ni nada por el estilo, pero sí algo que pues hemos escuchado, hemos entendido, hemos consultado al respecto, que pueda serles de valor a cada uno de los que nos escuchen el día de hoy. Entonces, entendiéndolo así, eh, me gustaría, digamos, notificar al equipo que la dinámica o el espacio es cada uno de nosotros va a tener una representación del tipo de contrato al que, pues, digamos, es más similar a nuestra vida profesional y entender un poco desde el punto de vista de cada uno. De mi parte, puedo decirles que yo como ingeniero industrial, en el mundo del sector naval, digamos que he estado mayormente influenciado por la tipología de contrato a término fijo, y es el que ha hecho, digamos, parte de mi experiencia profesional y sobre el que más he entendido algunos puntos y sobre el que el día de hoy quiero traer a colación. Entonces invito al resto del equipo, ¿cómo se encuentra el día de hoy? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Listo. Súper, todo bien. ¿Qué más, Natalie? ¿Cómo vas? Cuéntanos. Bueno, yo me presento nuevamente en este episodio. Mi nombre es Natalie. Yo soy psicóloga. He tenido la oportunidad de experimentar al menos dos tipos de contratos y en este episodio la idea es que todos podamos aprender, que nos dejen sus preguntas en los comentarios y que también nos compartan sus experiencias con ese tipo de contratos que han tenido. Perfecto. Adelante. Aura, ¿cómo vas? Bueno, mi nombre es Aura, soy ingeniera industrial y ambiental. Tengo un máster en administración de la salud y por lo tanto, pues mi vida laboral ha estado relacionada pues al área de la salud. Y pues se puede decir que de manera afortunada he tenido contratos con el país de Estados Unidos. Entonces, ahí les estaré hablando un poco de cómo se manejan los contratos en ese país, porque sé que muchas personas pues que estén interesadas y les Mm, llame la atención. Puede que ahora un poquito altera la Menos. situación. Perfecto, súper Aura, y sé que será de mucho interés, especialmente porque Estados Unidos tiene mucha influencia a nivel Latinoamérica y a los de habla hispana también, digamos, han buscado muchas opciones de trabajo, tanto en sitio como a distancia. Sé que va a ser de mucho valor para aquellos jóvenes que están pensando en, digamos, en trabajar con personal extranjero de USA. Vale, adelante, Edwin, Bueno, ¿cómo vamos? bueno, ¿Todo bien? correcto, me llamo Edwin Murcia, soy ingeniero mecatrónico y electricista, actualmente cursando un máster en ingeniería de Internet de las Cosas. Y en cuanto a tipo de contratos, pues yo creo que he tenido una gran variedad. He estado desde hora labor, indefinido, fijo y ahora último prestación de servicios. Pero nunca manejo de confianza. Hácele mucho. Gracias a Dios, Sí, gracias a sí, sí. Dios. Eh, pero fíjate que, y este ha sido un tema, el de la prestación de servicio, bastante, es una desventura aquí en nuestro país, Sí, sí. este Sí, tipo de contrato.
y tiene unas regulaciones que bueno, se pueden ir trastocando un poquito aquí a lo largo de nuestra conversación. Pero bueno, es como les comentaba, la intención hoy me gustaría, con base en lo que presentó cada uno, ya dimos un spoiler más o menos de qué tipo de contrato, categoría de contratos vamos a, digamos, a relatar o a traer a colación cada uno. Tengo entendido, y bueno, y teniendo entendido que el escenario base, siempre partimos del tipo de contrato a término fijo, que es creo yo, casi que el más regular en algunos aspectos. Eh, Hoy día, pues hasta hace un tiempo se abusaba mucho de los otro tipo de contratos, o era muy común otro tipo de contratos, pero digamos que inicialmente, y me gustaría que sea el punto de partida, porque creo que de aquí eh, derivan muchas otras tipologías, eh, y otras de pronto un tanto diferente en cierto sentido. Inicialmente, quisiera mencionar que es un contrato claramente en su definición engloba dos o más partes. Generalmente está la parte que solicita o demanda, ¿sí?, una acción, en este caso, eh, mi servicio como empleado o yo que tengo un perfil o unas capacidades, lo demanda una organización o una persona natural inclusive. Yo como organización o persona natural también puedo ofrecer, eh, digamos, o beneficiarla con mis servicios a través de este mecanismo llamado contrato, ¿sí? Claramente conlleva unas cláusulas, unas condiciones, eh, tiene un alcance definido, porque hay un tiempo, ¿cierto? Hay unas funciones que se van a trabajar, hay unos resultados que se esperan entregar al cierre del mismo. Eh, Como base o punto de partida, cabe aclarar que nuestra referencia o nuestra referencia base para este tipo de contratos a término fijo va a ser el Código Sustantivo de Trabajo. Aclaro, no soy experto en materia, pero pues digamos que hay artículos muy específicos, puntualmente artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, donde se mencionan generalidades de acuerdo a la naturaleza del contrato a término fijo, qué cubre y qué no cubre y en qué consiste. Y para aquellos que se quieran informar un poco más, pueden remitirse en línea al Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 46, les recuerdo. Entonces, sí me gustaría mencionar que, ya entendiendo que es un contrato y que hay un acuerdo entre partes, generalmente ese tipo de contrato no es exclusivo de acuerdos verbales, ¿sí? No es como que yo como tu patrón te digo y asumo que hay un pacto entre nuestras partes, no quedó nada por escrito, de pronto muy informal, en un ambiente ya digamos de quizá una microempresa, puede ser más común. eh, Hablamos que hay un pacto, no queda por escrito y pues generalmente se puede confundir con otro tipo de contratos. Me adelanto un poco, quizás sea un indefinido, pero yo trayendo a colación el término fijo, se entiende y se recomienda, incluso he escuchado a expertos que sí o sí, y también por formalidad, debe estar por escrito todo. Ahora bien, ese está caracterizado por su mismo nombre, un término fijo, se refiere a que hay un tiempo o escala de tiempo que es claro desde el inicio. Esto quiere decir que cuando yo como empleado voy a remitirme al contrato, debo ver que esté clarificado claramente, con la redundancia, eh, digamos, mis funciones, qué voy a hacer o qué voy a entregar, y eso debe tener una línea de tiempo específica sobre la cual yo debo, digamos, cumplir esa función. Sin embargo, puede que dependiendo del tipo de contrato, haya ciertas, digamos, condiciones de por qué este podría extenderse, podría, digamos, prorrogarse o podría recortarse, exactamente. Eh, Entendiendo que pues hay causales, así que deben estar definidas en esas condiciones. Cuando uno habla de pronto de la letra pequeña, es entender esa letra pequeña, se refiere a leer todo el documento, fijarme en qué eventos que se salen de mis manos, la empresa
o la persona que me emite ese contrato, lo comparte conmigo, propone de pronto cuestiones o hechos futuros que podrían materializarse que afecten el cumplimiento o continuidad del contrato, y es ahí donde yo pues decido si está dentro de mi alcance o no, o si es dentro de mi responsabilidad que se materialice cierto evento. En el evento que se dé, si es, digamos, factible o no que yo sea el responsable de que sea yo un causal para que ese contrato se finalice o se recorte o se termine. Listo, ya yo firmé mi contrato a término fijo. Dice que es 1 año. Y por Ujú. razones personales tengo que renunciar. ¿Cuál sería mi afectación o no hay afectación? Vale, si por razones personales tienes que renunciar, pueden suceder algunos eventos en ese caso. Por ejemplo, en el término fijo es muy común que si mi renuncia es con base en una justa causa, por ejemplo, yo tengo una justificación en el cual no se están cumpliendo términos del contrato por la otra parte, yo digo y llevo la prueba de que, mira, tú no estás cumpliendo con esa parte y tal, por lo cual yo debería finalizar el contrato y me debes cumplir con estas, ¿cómo se le llama? Penalizaciones, por decirlo así, que generalmente pues se traducen en dinero u otro beneficio. Asimismo, por parte del empleador, puede que suceda que haya digamos, una razón para finalizar el contrato con justa causa, porque pues a lo mejor tú como empleado no estás cumpliendo con los hitos, no estás cumpliendo con los periodos de entrega, no estás cumpliendo siquiera con la completitud de tus funciones o la calidad de tu trabajo no es la idónea, por ende pues se finalizaría el contrato. ¿Qué sucede si yo renuncio hoy? Quiero opinar Adelante, algo. qué pena. Sí, sí, pero eso que comenta Walter se basa mucho en la letra pequeña realmente. O sea, el contrato de Sí, término fijo, y hay que recordar que en Colombia ninguna persona está obligada a trabajar o estar en un trabajo que no quiere estar. O nada te va a limitar a ti a que de pronto, claro, lo que dice Walter es muy cierto. Si por alguna razón tuviste acoso o estás haciendo actividades que no son propias de tu función o claro, algo de ese estilo, cualquier abogado del trabajo podría llegar a justificar que tu renuncia realmente está siendo incentivada, lo cual se traduce en un despido. Y cuando te despiden, entonces recibes la ventaja del contrato de término fijo, que pues entre otras cosas, imagino que Walter nos comentará ahora, pero eso implica que si te echan y el contrato fijo no se ha acabado, pues te tienes que pagar los meses restantes. sí, es lo que se llama la indemnización. Exacto, indemnización. La indemnización conlleva a que tengas que hacer esos pagos como empleador Correcto. pendientes. Pero normalmente, lo digo porque, por ejemplo, yo estaba en contrato término fijo y he renunciado. ¿Por qué? Por de pronto una mejor oportunidad. ¿Sí? Más Claro, salario o más indefinido. Y he tenido la ventaja o he tenido la fortuna de que cuando firmé ese contrato no estaba esa letra pequeña que decía que no podía renunciar sin justa causa, o no podía renunciar y si renunciaba tenía que pagar tanto. Entonces ya eso va a depender mucho del caso puntual del contrato que firmaste. Pero teóricamente claro. un término fijo normal, pues No nadie hay te obliga a ti a penalidad. quedarte. No te obligan a quedarte. O sea, es que nadie te puede obligar a quedarte en un trabajo. Pero si está la letra pequeña, sí, pues nada, cumplirla. Exacto, exacto. O sea, hay que analizar bien de fondo las condiciones por las cuales o en qué condiciones está planteando el contrato, porque de pronto esas penalizaciones son más comunes, de hecho, y hago la corrección, en otro tipo de contratos más cuando son comerciales, ¿sí? Cuando eso es un contrato ya como de tipo más eh, de nómina, ¿sí? En el que yo pues soy un empleado, tengo ciertas condiciones y ya tengo pues, mi código de sustantivo del trabajo que me cubre o me da, digamos, cierta protección a nivel del marco normativo colombiano. Entendiendo este punto, sí es verdad que a mí no deberían obligarme, como lo resaltaste tú, a quedarme, ¿sí? Y de hecho es una de las cositas que hay que revisar, eh, entendiendo yo a veces uno confía por la formalidad de la empresa que no podría pasar eso de que hay una cláusula muy, muy estricta en ese aspecto. Pero bueno, casos se han visto. Eh, y entendiendo eso, también es importante que
digamos, instarlos a cada uno de los que se enfrenta a ese tipo de contrato, entender qué otras condiciones a nivel de, no sé, de cláusulas de confidencialidad, qué otras cláusulas de tipo más de seguridad y estabilidad les estaría brindando la compañía en este caso, que consideren ustedes tiene sentido cómo está estructurado, porque pues igual esos contratos deben estar avalados claramente, pero como les digo, de pronto algo que se sale de la naturaleza de sus funciones, de lo que ustedes son o como vienen trabajando, eh, que no cumpla con sus expectativas, es importante resaltarlo al empleador. Ahora bien, quiero hacer una aclaración referente al tema de, de la indemnización. Claramente eso es solo en el evento que se dé la situación que la empresa te quiera renunciar, te quiera Despedir. despedir. eh, y es aquí donde surgen los típicos, el típico face to face de muchos cuando tienen este tipo de contrato, como que mejor que me despidan ahora que está empezando el contrato, porque habrá mucho que pagar por delante, pues sí, depende del tiempo, la duración del contrato de término fijo. Generalmente, pues, tengo entendido, puede ser mínimo de un mes, si no me equivoco, y máximo un contrato de término fijo podría estar hasta 3 años. He escuchado 3 años. Entonces, en ese escenario, la empresa tiene que ver qué tan conveniente es que una persona, pues, que apenas ha empezado un contrato con esa extensión de un año o más, qué tan costoso puede salir ese empleado, pues, si lo despiden sin justa causa. Y cuando es con justa causa, pues ahí se incurre en otros trámites. Hay claramente una liquidación, pero pues eh, el cálculo o el recálculo que se hace de, digamos, de este beneficio para el empleado que finaliza o debe finalizar su contrato antes, debe conllevar los beneficios básicos, o sea, sus salarios, sus prestaciones, intereses de cesantías y demás, que es la base. Ahora bien, yo quisiera de pronto hacer énfasis también en cómo puede tener pros y contras esto, tanto para el empleado como para el empleador, para hacer, digamos, llevar una balanza. A nivel de ventajas, yo he considerado que el contrato de término fijo puede que obviamente yo cumpliendo y estando seguro de mis funciones y que siento que entiendo lo que hago y lo que voy a hacer, me da una estabilidad temporal. Es decir, tengo de cierta forma un seguro de que en el escenario ideal yo estoy cumpliendo, tengo un año, por ejemplo, o tantos meses de trabajo seguro. Y sé que en ese periodo, la única manera en la que yo no cumpla o me saquen antes de ese periodo es que la empresa no decida renovarme por condiciones propias o en la empresa pues yo no cumplí con ciertas expectativas. Yo como soy un tipo pues que espero ser cumplido con mis cosas y llevo a cabalidad todo y tengo evidencias y soportes de que estoy cumpliendo, no debería haber por qué un problema. Entonces, esta estabilidad temporal me proporciona de cierta forma, mayor seguridad. Ahora bien, tengo mis cláusulas, me reconocen mis responsabilidades, mis beneficios, mis compromisos, todo está claro, sé cuáles son mis obligaciones y las de las partes y por eso es importante entender eso para saber o poder de cierta forma recriminar en caso que estén siendo injustos contigo en la carga laboral, por ejemplo, o en algo que se escape de tus funciones. Si no están mis funciones y se me vuelve una presión, yo tengo evidencia suficiente o puedo recopilar evidencia suficiente para decir, mira, eso no está cumpliendo, no va de acuerdo a lo que establece el contrato, me están presionando además con otras funciones, yo decidiré, pues, con más razón aún, argumentar que tú no estás cumpliendo con tu parte. Y lo bueno de este tipo de contratos es que hay una posibilidad de renegociación al final de cada periodo. Es decir, bueno, dependiendo de qué tan flexible sea la compañía, yo puedo decirles, mira, estoy a punto de acabar el contrato, eh, ¿qué, qué probabilidad hay, sí, qué posibilidad hay dentro del alcance de la empresa o dentro de su alcance como empleador de que a mí me den no sé, de pronto un ascenso o de pronto
una mayor remuneración, si es posible, Por o ejemplo, aplicar nuevas funciones. hablando de Sí, eso, adelante. perdón, quiero dar un ejemplo. Yo me acuerdo que Adelante. donde hice mis prácticas, había un chico que ya llevaba 2 años en contrato fijo, es decir, un año de contrato fijo, luego su segundo año en contrato fijo, y ya cada diciembre le decían, pues sí o no. Y sabemos que el máximo son 3 años, a menos que eso haya cambiado. Entonces, en ese tiempo eran máximo 3 años, y entonces la ventaja es que, bueno, te hacen el último año de contrato fijo y ya luego, ¿qué pasa? O te despiden o inmediatamente te tienen que pasar a contrato indeterminado. Entonces, perdón, indefinido. Entonces creo que esa podría ser una ventaja en ciertas empresas, que vas de fijo en fijo, de año en año, y si tú estás haciendo bien tu trabajo y etcétera, ya sabes que hay una alta posibilidad de que te escalen a un contrato indefinido. Total, total. Me gustaría agregar un punto importante allí, teniendo en cuenta lo que ha mencionado Walter y lo que ha mencionado Aura. Bueno, puede suceder algo. Tú puedes tener un contrato a término fijo que sea un término inferior a un año, de un año o hasta máximo 3 años. Hasta ahí, digamos que vamos bien. Pero, ¿qué puede suceder? Que tú puedes prorrogar ese contrato de manera indefinida sin que nunca se convierta en un contrato a término indefinido. El caso de tu amigo, él tiene contratos fijos por duración de un año y ese contrato se puede renovar todos los años, un contrato fijo de un año, todos los años un contrato fijo de un año, de manera indefinida, sin que ese contrato se convierta a un contrato indefinido, ¿vale? Es una figura no muy atractiva, pero pues puede suceder y puede que sea el caso de tu amigo. Claro, Pero bueno, yo creo que ahora que mencionas eso, Natalie, como te digo, yo creo que depende de las condiciones o la formalidad de cada empresa, ¿sí? Porque, por ejemplo, voy por ese primer punto y es, cuando llega, digamos, cumplido 3 renovaciones, o sea, en el término fijo tiene esa condición que cumplía 3 renovaciones, ya a partir de la cuarta renovación pueden pasar dos cosas. Una, que se te renueve por el mismo periodo, que es que esa es la condición del término fijo. A ti no te pueden renovar por un periodo inferior al que iniciaste tu contrato. Por ejemplo, en mi caso, incluso hay término fijo inferior a un año, eh, y es muy típico en proyectos de corto alcance, quizá. No sé, un contrato término fijo, 6 meses, luego te renuevan 6 meses más, a la tercera, 6 meses más, y a la cuarta, eh, te hace un otro sí, quizá, para que pues te dé una continuidad, que puede ser por el mismo periodo o inclusive sin indicar un periodo, sino que el otro sí lo conectamos con una continuidad, que se presume o se asume va a ser con renovación anual, ¿sí? Pero perpetua en este caso. Es decir, si no se te avisa con 30 días de anticipación que tu contrato va a finalizar, pues se asume que continúas y tiene una renovación anual. Tu contrato, digamos, sigue siendo fijo anual, pero con una perpetuidad, a no ser que la empresa avise con 30 días de anticipación. Así que mira, Por eso, pero si esas condiciones se dan, a ti te pueden seguir renovando el contrato indefinidamente, claro, ese mismo contrato. exacto, así es. Y de igual manera, es esa la condición siempre, no va a ser normal, no va a ser típico que, como les digo, me den una renovación de contrato término fijo por un periodo inferior. Ya ahí enseguida, cuando suceda, están incumpliendo el código sustantivo del trabajo. Entonces, para dejarlo ahí claro, y si te sucede, pregunta, ven acá. Entonces, ¿este qué tipo de contrato va a ser? Porque no cuadra, o sea, claro, no debería ser de esa Sí, forma, pero sí es como cierto me lo que están dice proponiendo otra Natalie. cosa. No es como que tú tienes un contrato un año y después del otro año vuelves y lo renuevas. Y después del otro año lo renuevas. Entonces ya inmediatamente se te convierte indefinido, ¿no? Tiene que haber un contrato por escrito en el que te dicen, bueno, pasemos a indefinido. Porque ellos pueden hacer. Un otro sí, puede ser también, sí. que se aclare ese punto, ¿sí?
Pero como te digo, hay veces que también depende de la formalidad con la que trabaja la Sí, empresa. sí, ya son políticas Ahora internas. bien, Sí. exactamente. Ahora bien, he escuchado, no me ha pasado, no estoy seguro de que sea así, pero sí he escuchado gente que termina el contrato y la dejan en un periodo en stand-by, como que flotante, como que "Hey, ahora mismo estoy como desempleado", mientras administrativamente gestionan todo el trámite para una continuidad o un recontrato. eh, y digamos que puede tener esa desventaja, ¿sí? Esa puede ser una desventaja, esas interrupciones en periodos de desempleo entre renovaciones. Y claramente, pues a nadie, 1 o 2 días desempleado a mí me cuestan. Entonces, La W Radio. qué pena. No te escuchaba bien, ¿puedes repetirme? ¿Quiere que le lea algo corto de la W Radio sobre término fijo? Sería interesante que lo tuviéramos aquí en consideración. Dice así: el Código Vale. Sustantivo del Trabajo expresa que cuando se trate de un vínculo laboral con un término fijo inferior a un año, dicho contrato se podrá renovar únicamente 3 veces por periodos iguales o inferiores. Posterior a esto, cada renovación se debe hacer obligatoriamente al menos por un término de un año. En resumen, esto implica que te lo pueden renovar 3 veces por 6 meses, pero ya después de esto tiene que pasar un año. Y eso te lo pueden renovar fácilmente 3 veces por lo mismo. Lo importante es saber, Perdona, sí, pero dijiste iguales o inferiores, puede sí, por ser. ejemplo, si son inferiores a 6 meses, a un año, por ejemplo, 6 meses, ellos pueden renovarte lo máximo hasta 3 veces por este mismo periodo. O sea, por 6 meses. Ah, claro, por el mismo periodo, Exacto. sí. Había Ya entendido después mal. de eso, sí o sí, tiene que renovarlo por lo menos a un año, ya cuando es Claro, inferior a un año. claro, Y recordemos que lo que comentabas tú, por ejemplo, el contrato a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero ujú, es renovable indefinidamente. Pero ese mismo tipo de claro, contrato. exactamente. Eso Yo se crea creo, un ciclo no sé si Walter tiene algo más que ver, pero yo creo que podríamos ya ver el contraste que podría ser el contrato indefinido. indefinido. ¿Quién quiere hablar de Sí, total, indefinido? total. Pero antes de mencionar indefinido, yo quisiera dejar como ahí una anotación de un tema, porque es que también me gustaría que lo viéramos desde el punto de vista de los que somos empleadores. Ujú. Porque, por ejemplo, eh, hay que tener mucho cuidado en este tema de la rotación de personal, que también es un factor crítico para la empresa, ¿sí? Y hay que ser inteligente en qué es más benéfico para el empleador. Si a mí me conviene más a ti tenerte empleado como contrato fijo indefinido, yo creo que va muy de la mano con el nivel de talento que yo adquiero. Entonces, es más vistoso quizá para algunos un término indefinido, ¿sí? Especialmente por algunas condiciones que ya se plantearán, pero a término fijo, eh, por lo menos yo busco periodos que sean lo más cercano al año, que son menores a un año, eh, ojalá superiores a un año, ¿sí? Pero a nivel de empleador hay que tener mucho cuidado con esos periodos cortos, porque si yo tengo recambio de personal cada 5 o 6 meses, periodos inferiores a un año, esto me va a representar costos administrativos por temas de capacitación, la rotación de personal requiere más riesgos, reaprendizaje, porque no me garantiza a mí que el que entre va a adaptarse al trabajo, ¿sí? O al puesto. Entonces son cositas que yo creo que hay que trabajar desde el punto de vista como empleador, creo que hay que agarrar un poquito más con pinzas. Desde el empleado es más, mira, me interesa, no me interesa, el tiempo me sirve o no me sirve y el salario me sirve o no me sirve. Listo. Pero dejo la anotación ahí, especialmente para aquellos que tenemos ya negocios, emprendimientos, etcétera. Eh, digamos, trabajar ese tema con la menor incertidumbre posible. Total. ¿Y quién opina de indefinido? Listo. Adelante. Indefinido, Natalie, ¿qué puedes comentarnos y cómo contrastamos con ese tema del término fijo? Bueno, el contrato a término indefinido básicamente es un contrato en el que ambas partes no determinan su duración, ¿cierto? A diferencia del contrato a término fijo o de los contratos a término fijo, un contrato a término indefinido no tiene estipulada una fecha de finalización
o una fecha de duración, ¿vale? 2. Es un contrato en el que tu empleador asume seguridad social y asume prestaciones sociales. Claramente de la seguridad social asume pues un gran porcentaje. Sabemos que una parte de ese porcentaje de la seguridad social lo asumimos nosotros y las prestaciones sociales que vienen siendo primas, cesantías, intereses de cesantías y demás, y eso como tal lo asume tu empleador. ¿Listo? Otro punto positivo y a su vez una característica es que este tipo de contrato, cuando lo finaliza el empleador sin justa causa, el empleado tiene derecho a recibir una indemnización. Ahora, se pueden preguntar si en todos los casos, cuando se finaliza este tipo de contrato, se indemniza. La respuesta es no. Y ustedes se preguntarán, ¿en qué casos no se recibe indemnización? El contrato a término indefinido, al igual que pues otros tipos de contrato, tienen algo que se llama periodo de prueba. Este periodo de prueba normalmente tiene una duración de 2 meses, o por lo menos no puede ser mayor a 2 meses. Normalmente la intención, o en el papel, la intención de este periodo de prueba es que ambas partes puedan mirar cómo esa relación que tienen con la empresa, con el trabajo, con el ambiente de trabajo. Y si el empleador dice, no, este empleado no me sirve, no quiero continuar con él, lo puede despedir en el periodo de prueba sin necesidad de que haya una indemnización. Lo mismo sucede si el empleado no le gusta el ambiente de trabajo o definitivamente el trabajo no es lo que él pensó. Puede también renunciar durante ese periodo de prueba sin que haya como tal ningún tipo de penalización para él. Entonces, esa es otra característica importante. Entonces, a modo de resumen, este es como tal el contrato a término indefinido. Bueno, En resumen, este es el mejor contrato. Ah, no, no. eso es No, lo o que sea, quería decir. No como empleado, sino como empleador. Entonces, ¿qué tipo de contrato? Solamente hablando de fijo y indefinido, ¿cuál le beneficia al empleador? ¿El fijo o el claro, indefinido? O sea, ¿ustedes qué claro. piensan? Yo creo que depende también en parte de qué tanta rotación se requiera. O sea, qué tan crítico es que haya mucha o poca rotación de personal. Y qué tan necesario o tan clave sea un cargo para él. Mm. Yo creo también, a un paréntesis, la base del indefinido a nivel de prestaciones, tema de seguridad social y demás, similar al término fijo. Completamente igual. Cambio en la periodicidad Correcto. y en cómo pues se indemniza a la Por persona. ejemplo, si yo fuese empleador, yo diría que para un empleado nuevo lo hago con tu contrato fijo. Y le digo que depende de su rendimiento y etcétera, al año o sea, si es positivo todo, ya continúo con el contrato indefinido. Listo, yo aquí opinando con respecto a eso de fijo indefinido, yo como empleador, ¿cómo lo vería? Lo que hizo Aura es totalmente cierto. Sí, yo puedo incentivarlo de esa manera, pero aparte de eso, por ejemplo, yo tendría contratos fijos, por ejemplo, yo pongamos el caso de uno de mis empleos, un astillero, donde se crean barcos. Yo sé que para la creación de barcos voy a necesitar un pintor que va a demorar 3 meses o 6 meses pintando el casco. Necesitaré un fibrero que puede demorar un año completo en un proyecto, por ejemplo. O sea, exagerando. Entonces, yo con eso puedo jugar y puedo decir, bueno, tengo un fibrero durante este tiempo para este proyecto o para estos 3 proyectos, para no hablar de obra labor todavía. Y ya yo con eso tengo esas actividades. Si la actividad sigue creciendo, yo puedo hacer uso de otro término fijo según me lo vaya incentivando la cantidad de proyectos que tenga. Y ahí podría pensar en algún momento, no, pues sí, tengo flujo de trabajo y sé que ese flujo va a mantenerse por lo menos durante un buen tiempo, entonces pongámoslo indefinido. En otras palabras, ¿qué es lo que va a depender que haya indefinido? Que el trabajo o lo que está generando la necesidad de ese personal sea constante o por lo menos pueda yo mantenerlo. Porque es que imagínense un empleador que contrata a alguien indefinido y su trabajo o la actividad sea inestable, ¿cómo yo mantengo ese salario?
Exacto. O por ejemplo, uno apenas está abriendo su empresa. Correcto. Creo que sería súper equivocado un contrato indefinido, Muy arriesgado. porque no sabes. Sí. Sí. Bueno, yo creo que ya Exacto. podemos pasar a los otros tipos de contratos. Pues yo quiero hablar. O Natalie, no sé si tiene algo más que decir, ¿no? Sí. Yo creo que en orden vamos pues contigo y después seguimos con Aura que tiene de pronto un poco más de profundidad salimos de lo nacional a lo Sí, extranjero. extranjero. Pues yo quisiera hablarle de, Ok. pues digamos, por un lado, obra labor, algo resumido. Obra labor como el nombre lo indica. El contrato se da a partir de que haya una necesidad. ¿Sí? Una necesidad. Pero esa necesidad va a estar bajo unas actividades o un contrato específico. Entonces, por ejemplo, no sé, el contrato, la obra es pintar el colegio del barrio Juanchito Pérez. Este es el contrato. Y a ti te contrataron para pintar ese colegio. Y en el momento en que te entregan el contrato, te van a indicar, vas a necesitar pintar este colegio hasta que ya termines de hacer toda la fachada. Y esa va a ser la función tuya. ¿Y cuánto va a demorar ese contrato entonces? Cuando termine de pintarlo, se acabó el contrato. Fin. Esa sería la diferencia con el contrato fijo. Correcto. ¿Qué ventajas podría dar este contrato de obra labor? Las mismas que el indefinido y el fijo en cuanto a prestaciones sociales, en cuanto a temas de cesantías, en cuanto a la ejecución de primas. Pero ¿qué desventajas podría generarle a una persona que sabe que la obra se va acabando y ya, o si no ves movimiento de otras obras, es mejor que vayas buscando hacia dónde Vas buscando trabajo. consigues el queso, tal cual. Necesitas buscarlo. Pero Edwin, Sí. pues un paréntesis ahí. Yo creo que, no, pero es más como para agregar. Yo he visto muy común, por ejemplo, yo que trabajo a nivel de proyectos, que la prestación de servicios está incluida en el marco, por ejemplo, de un proyecto muy específico o un macro proyecto en el cual tú contratas la persona jurídica o natural para que te cumpla con una parte de lo que corresponde a ese proyecto. Generalmente, digamos, tu responsabilidad está acotada a actividades muy específicas de esa necesidad, o esa macro necesidad, y digamos que te miden muy por lo que propone esa actividad en su marco pues, de proyecto, valga la redundancia que ese proyecto tiene definido unas escalas de tiempo para que corresponden a varias actividades. Yo necesito la actividad para donde voy a tener que subcontratar a alguien, por ejemplo, para que me capacite al equipo técnico en X y Y tema. Sí. Y luego finalizada esa actividad, ya yo no necesito pues pagarle más nada, simplemente finalizo servicio, te pago por esa Correcto. actividad y yo continúo con mis actividades corrientes como si fuera continuar el proyecto. Sí. Para agregar No, eso. pero no entendí cómo conectamos. Estoy hablando de obra labor. Ok, ok, Sí, ok. sí, sí, Me no te me refiero a... adelantaste. Porque Sí, 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 eso sí. que hizo, eso que dijo Walter es totalmente cierto. Prestación de servicios es eso. Pero en cuanto a obra labor, el contrato es por medio de una obra, una actividad específica. ¿Cuál es la gran diferencia con lo que dijo? Pero similar, Sí, pero hay es una gran similar. diferencia. Yo, por ejemplo, una hora labor puedo establecer el horario a la persona que va a trabajar. Yo necesito que el horario se cumpla Ok, de 7 a 5 de la tarde. claro. Yo necesito que me pintes esta actividad. Obviamente yo tengo que ver que cumpla. O sea, no es como que yo le dejo la actividad y cuando tú quieras terminarla, porque uy, así En el me mismo demoro 5 escenario, años pintando. yo contrato por hora labor, en el ejemplo que puse, la persona que me va a capacitar en esos horarios, con esas actividades y tiene que hacerme un seguimiento y debe cumplir con, obviamente hay eso se le llama, cuando ya tú cumples un horario, eso es, tiene un nombre, Sí, como, sí, bueno, que tienes una persona. Esclavitud laboral. ¿Cómo? subordinación, hay una subordinación. Esclavitud laboral. Subordinación. Aquí tengo Subordinación a mi laboral. experta en contratación. Nuestra psicóloga Sí. Sí, confianza. sí. Es eso. Eso existe. Es La eso, y subordinación ahí existe tiene que cumplir. en obra labor, en indefinido, en fijo. Ujú. ¿Sí? Pero cuando tú estás hablando de una prestación de servicios, se supone que tú estás contratando a una persona profesional con unas habilidades o actividades pues, para realizar y tú le das a él pues, el material o la facilidad de entrar y él tiene que resolverte. ¿Sí? Pero retomando Ok. la obra labor,
pensé que lo que me iba a comentar Walter era el hecho de que muchas veces en Colombia lo emplean de una manera un poco oscura, tenebrosa. Difuso. Sí, porque te contrataron por hora labor y tú entraste y tú vas, bueno, claro a que mientras la obra continúe, tú sigues trabajando. Pero vienes y coges y te encuentras con que realmente en esa empresa no es que trabajes por obras, sino que trabajas por la actividad que hayas que realizar. Hoy asistí a esta empresa, por ejemplo, hablemos de ductos, instalando ductos de aire acondicionado. Y el día de mañana asistí a otra empresa instalando ductos de aire acondicionado. Y en tu contrato dices que tienes un contrato hora labor como ingeniero de proyectos. Sí, pero no especifica a qué obra estás, obra o obras estás agregado. Y esto, Perdón, ah, ese es como el caso que le sucedió a Natalie. Cuando ella trabajaba, pues en lo que ella trabaja, selección de personal, Personal. y tenía un contrato obra-labor. Pero, o sea, ¿cuál era la obra? sí, a no ser que le dijera que iba a hacer el contrato hora labor para la empresa Juanchito Pérez y a ella iba a hacer toda la contratación, ahí no había hora labor, porque imagino que venían varios y varios. Pero ¿por qué lo usan de forma tenebrosa? Porque el día de mañana ya quieren, ya tú no te necesitan o lo que sea, y dicen, no, mira, es que la actividad por la cual te contratamos o por la cual nació el contrato ya no existe. Entonces, pues ya no, ya, gracias. Exacto, facilidad de... Sí. Pero obviamente, si tú te asesoras con ciertos abogados especializados en el área, podría llegar a ganar eh, este pleito, si se llegara a dar. Porque pues realmente obra labor debe ser específico, si no, tú estás contratado de otra manera, no obra labor. Y por lo general, cuando no el contrato no es tan claro de esa manera, pues tú siempre estás contratado por término indefinido. Obviamente porque es lo que más beneficiaría a un empleado. Lo que decía Walter, Yo pienso, y que pana te interrumpo, adelante. yo pienso igual que no hay que satanizar ese tipo de contrato. Tienes razón en lo que dices, Sí, pero pues siento que la idea tampoco no es como satanizarlo y que la gente se niegue completamente a tener un contrato hora-labor, incluso pues en esas condiciones. Si es posible, de pronto conocer un poco más de trasfondo, el por qué, pues bueno, creo que sería ideal. Sobre todo también porque ahora muchas empresas tercerizan ese tipo de procesos, incluyendo la contratación. Entonces, una empresa, no sé, un outsourcing, una agencia de empleo que está tercerizando ese, ese servicio, normalmente pues el tipo de contrato que va a brindar es el contrato hora-labor. Si bien, claro, hay cierto seguro para la empresa, puede estar la posibilidad de que la empresa luego diga, no, pues vamos a continuar con esta persona a término indefinido. Entonces, si bien tienes razón sí. en lo que dices y seguramente pues muchas empresas hacen mal uso de ese tipo de contrato, pues tampoco lo satanicemos y de pronto pues Sí. analicemos un poquito más a ver si nos conviene y podemos Pelea, tomar esa opción si es buena. Total, total. Y pelea. es que yo cuando hablaba de la terrorificación del contrato, era porque realmente ahí lo están usando mal. Pero un contrato de obra labor, que te digan que tu contrato es para la obra tal, es un buen contrato. Si tú lo ves, Es que por su nombre es lo que debería ser, sí, es el deber ser. el Ese debe sería el ser. tipo de contrato. Tú no puedes colocar Sí, un contrato hora-labor para tareas perpetuas. Correcto. ¿Qué sentido Exacto. Por tiene? ejemplo, le pongo un caso. Te contratan para un edificio como ingeniero electricista, residente de obra, bajo un contrato de obra labor, para todo el tendido eléctrico del edificio. Estamos hablando de unas 12 plantas, con cada planta unos cuatro apartamentos. Oye, firma ese contrato de la labor. Tienes seguramente unos 2 años formal de contrato. Y en esos 2 años te hiciste ver por esa empresa. Ya sea en esa misma empresa o en otra, vas a poder conseguir empleo, porque estamos hablando de una actividad larga. Ah, pero te hacen un contrato de labor para una casa, pues no está mal. Tú necesitas, sí, pero ya tú sabrás que los tiempos van a ser más cortos, porque pues la función misma del contrato va a ser más corto. Pero ya eso dependerá de ti, de tu conciencia de que tú necesitas el empleo, la experiencia, etcétera, etcétera. Total. Pero Sí, yo tengo una duda y es, o sea, no me queda muy claro porque yo creo que también depende de cómo administrativamente la empresa tenga su estructura organizacional y cómo le sea, digamos, más
viable llevar a cabo un sistema de contratación y dependiendo del fin y el objetivo de la misma, de su negocio. Porque, por ejemplo, a nivel de proyectos, en el entorno del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, no sé si a nivel del Ministerio de Ciencia y Tecnología es muy típico este tipo de contratos o incluso el de prestación de servicios, porque, por ejemplo, digo allá acá y me corrigen si me equivoco, una obra labor puede ser, tengo un lote de proyectos de una convocatoria que debo hacer seguimiento administrativo. Contrato, digo yo acá, por obra labor a un tercero, un magíster o lo que sea, que me haga ese seguimiento administrativo de ese lote de proyectos que van a ejecutarse en el marco de una convocatoria. Eh, o prestación de servicios, creo que también se ha visto mucho ese caso. Y ellos, pues, digamos, lo hacen con respeto a su tiempo, pero deben cumplir, pues, con un entregable. Mi pregunta es, creo que tengo dudas cuando es qué tan conveniente es en el marco de un proyecto que claramente tiene una duración, si tiene una línea de tiempo, si es mejor obra labor o contrato a término fijo. Pues yo pensaría que Es ahí sí, donde- es verdad, término fijo, no diría, no, pues que el contrato dice 2 años y tú terminas en 2 años. Pero seamos honestos, Walter, tú el proyecto lo programaste para 2 años, ¿realmente te finalizaste en 2 años? Eso Casi no, nunca. casi nunca. Siempre hay Difícil. excepciones del contrato. Y entonces allí tú lo colocaste a 2 años y entonces a los 2 años la persona dijo, no, ¿sabes qué? Pues yo quiero continuar con ustedes, pero obviamente no por el mismo salario. Y a ti Claro. como empleador, yo prefiero continuar con ese mismo empleado que hizo todo el trabajo o necesito conseguir a alguien que se empape nuevamente. Pues yo mejor le coloco una hora labor y sé que hasta que finalice ya tengo asegurado un ingeniero. Pero, ¿qué pasa cuando de pronto te quieren echar o te quieren hacer renunciar sin justa causa? Pues teóricamente ahí entras también a un tema de negociación. ¿Por qué? Porque la obra no se ha acabado, por la cual te contrataron. Y si no hay razones justificables, que llegaste tarde, que te embriagaste, que no cumpliste con las normas de la empresa, entonces, como no hay justa causa, tú puedes solicitar que te remuneren por lo cual el proyecto está estimado. El proyecto está estimado a 2 años, te lo remuneran. O te esperas, te quedas quieto y te esperas hasta que el proyecto haya acabado, que no haya pasado por lo menos 3 años desde que finalizaste el contrato y demandas y puedes adquirir ¿cuánto? El salario de lo que demoró el proyecto. Entonces, pues es un tema como, en ese caso, en cuanto a legales, pero en cuanto al contrato, pues esa sería el beneficio. Es que tu contrato va a ir hasta cuánto? Hasta que la obra finalice. Eso es Ok. una gran ventaja. Por eso no estoy Y mira que satanizándolo. al final, quien mejor conoce la obra es el empleador y él va a ofrecer el tipo de contrato que más le Por lo convenga. general, tal Total. cual, total. Y lo que decías del, Ok, del, ok. del prestación de servicios, como para finalizar y darle el paso al internacional. En prestación de servicios, lo que tú dices, yo voy a contratar, por ejemplo, un tema de investigación. Por lo general, yo lo he visto para investigación. Todas las personas que yo conozco de investigación tienen un contrato de prestación de servicios. ¿Por qué? Pues la lógica sería que cuando yo hago una prestación o yo presto mi servicio como profesional, yo tengo unas actividades claras. Pero esas actividades no requieren que yo tenga una persona sentada en una silla desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde para que me dé resultados. Mire, yo voy a mirar a la persona por unos resultados que van a estar, ¿qué? En un acta de entrega. Entonces, normalmente prestación de servicio es, tienes una actividad clara, por ejemplo, caso propio, eh, entregar una mano virtual que al mover yo hacer movimiento yo pueda verlo, o sea, un gemelo digital, pueda verlo en una pantalla. Esa es mi función. ¿Y cuándo me van a pagar a mí? Cuando yo, en mi contrato quede escrito que mes a mes yo voy a ir entregando Avances. unas actas de que digan que yo hice esta actividad y por esa actividad me pagan. Obviamente tengo un compromiso a mediano, corto, largo plazo, en el cual el final es entregar el prototipo, entregar el proyecto final. ¿Sí? Y por eso me contrataron. ¿Cuál es la ventaja de prestación de servicio? Hablemos de lo positivo para que Natalie no me diga que estoy satanizando. Lo positivo, yo manejo mi tiempo. Total. Yo hoy tengo que llevar a mi esposa a cita médica y la llevo. Hoy yo tengo que ir Te da más flexibilidad para hacer otras Correcto. cosas u otros Por contratos. ejemplo, en mi caso, yo soy investigador en el día y soy Batman en la noche, soy profesor en la noche. ¿Sí? Entonces,
esa es una facilidad y con otra universidad. O sea, puedo tener otros contratos. Hay algunos casos que también hablando de lo siniestro, quieran poder limitarte ese contrato, decirte que tú tienes exclusividad, ya deja de ser prestación de servicios. Ah, no, que tú tienes, Claro. ¿cómo que? Recuérdame la palabra, Natalie, cuando hay alguien, Subordinación, cumplir horarios, ya no es Subordinación. prestación de servicios. Necesita, que puede ser ahora labor. puede hacer hora labor o algo, pero obviamente recuerden siempre lo que mejor beneficia al empleado si vas a entrar en una política, en algo de discusión. Decir que tú tienes el contrato indefinido. ¿Sí? Entonces, a donde voy yo con esto es que esas son las virtudes de la prestación de servicios, que tú puedes manejar tu tiempo, que realmente no tienes a alguien al quien responderle como un subordinado que te ponga unas actividades específicas, sino cumplir unos resultados. ¿Cómo lo haces? Parte tuya. Pero igualmente siempre están las letras pequeñas. Creo que el Puedes sector de la simplificar. tecnología también se ve mucho ese tipo de contrato, ¿no? Sí, El sector correcto. de la tecnología. Sí, entregarme una página web. Ujú. Sí, Los programadores, programador. desarrolladores, Correcto. que más que total. cumplir un horario, realmente es como dar un Entregar. entregable, un producto final. Unas fechas, pueden haber unos compromisos. Sí, como todo. Sí, por eso es que yo creo que surge la línea delgada entre, porque también depende el nivel de, digamos, que tan conservador sea la empresa o el empleador, porque de pronto él sí quiere algo específico, un resultado específico, pero para él es más conveniente estar cerca de esa persona o cerca de ese equipo. Él dice, mira, necesito un hora labor, porque necesito estar monitoreando en tiempo real, in situ, o sea, en sitio, cómo va el avance. Pero el otro es que es menos conservador, está más apegado a la virtualidad quizá y ahora de post pandemia mucho más. Mira, no necesito que estés en lo mío, te puedo monitorear o consultar en reuniones que pues acordemos de acuerdo a tu disponibilidad, Total. pero el periodo es este y debes cumplirme, si no, ahí sí entra el tema mucho más estricto y mucho más específico de las Correcto. penalizaciones. Pero mira, negativo, Entonces, claro, negativo. 2, 3 cositas nada más para que podamos pasar a la internacional. ajá. Llega a diciembre y todos reciben primas. No hay No hay primas, primas, no hay hermanas, no hay nada. no hay intereses de No hay intereses de santías, no hay cesantía. santías, Y mes a mes pagas tú salud y tu pensión, o sea, tu seguridad seguridad social. social. Seguridad social. Total, Sí. total. Entonces, pues, cuando yo, si me preguntan a mí, ¿cuándo tú vas a por una prestación de servicios? Cuando tu profesión te va a permitir conseguir otro contrato. Y te están Cuando, pagando muy bien. Total. cuando te están pagando bien. Porque recuerda que la negociación que vayas a hacer, tú vas a tener que asumir la seguridad social. Entonces, pues que valga la pena el contrato que estás haciendo. Sí. Spoiler, para contrastar con Aura que ya iniciamos, muchos freelancers aquí en Colombia o en Latinoamérica o en cualquier otro país, o en Estados Unidos, tienen un contrato que no sé si se le llama igual, pero es similar a esta estructura de prestación de servicios, ¿cierto? Sí. Y tú conozco algunos que no, digamos, reciben su paga, da tu paga, pero tú te cubres tu seguridad social, tus vainas, ¿vale? Sí. Entonces, para aquellos que quieran aventurarse al mundo del freelancer. Sí, en resumen, yo creo que eso sería todo. No sé si Natalie me corrige, me faltó algo. Nuestra psicóloga Natalie, experta en regáñalo, contrataciones. No, realmente creo que todo ha sido muy Puntual. acertado y muy personal. Listo, perfecto. Entonces, Sí, igual. Pero bueno, mucho- sí. Adelante, qué pena. qué pena, no, mucho de eso es desde nuestra, en parte de nuestras experiencias y perspectivas. claro. Contrastado un poco con la base de lo que uno pues ve y escucha y Sí, no, y consulta por ahí. previamente leyó algo. Exactamente, Sí. uno se informa un poco. Aquí, pues, como le he dicho, no somos expertos, es mucho desde nuestras anécdotas, lo que vivimos, experimentamos. Yo muy desde el fijo. También tuve parte, no sé si lo sabías, del término, perdón, por prestación de servicios. Un tiempo, sí, tengo algo de idea. Claro. Pero listo, Aura, démosle inicio sorpréndenos. enseguida a Aura, que es la parte que estamos esperando también. USA. Vale, nos queremos viajar. Bueno, los contratos en Estados Unidos son muy diferentes a los de Colombia. Bueno, hay, por ejemplo, el primero que les voy a hablar se llama Fixed Term Contract, que sería como contrato o plazo fijo, pero no cumple con los mismos beneficios, requisitos que en Colombia. Bueno, este tipo de contrato, eh, digamos en la manera básica, también tiene un término fijo de que se va a terminar. Es decir, tú firmas y sabes que se va a terminar en 3 meses, 6 meses o un año. Sin embargo, en estos contratos
hay que aclarar que en ninguna empresa en Estados Unidos está obligada a pagarte tu salud. Y en este Sí. contrato no tienes ese beneficio, no entras en ese beneficio. Es decir, ya tú sabes que es un contrato fijo, no vas a tener el beneficio ni la oportunidad de que la empresa te ofrezca ese beneficio. Mientras que en Colombia, casi todos los tipos de contratos, el empleador tiene un aporte en tu salud, en Estados Unidos eso no existe. Y menos en el contrato Es fijo. súper cara. Y para mí es una desventaja porque en Estados Unidos la salud es muy cara. Sí, lo que decía Walter. Exacto. Por ejemplo, Claro. si tú necesitas ir a urgencia porque te fracturaste el brazo porque estaba jugando fútbol, Tarjetazo. exacto. Una visita a urgencias te puede costar $5,000. Como bajito. Wow. Y no lo convirtamos a Tengo peso una duda. colombiano porque nos ponemos a llorar. Sí. Esa es Yo la tengo moto, una la- pregunta. ¿Tienen un tiempo, una duración como en los de Colombia o cómo se manejan allá los plazos o los No términos en tiene una este tipo de duración contrato? máximo así que tiene que ser máximo 3 años, no. Pero normalmente se maneja 3, 6 y 1 año. Ese es como el manejo. Ok. ¿Cuál es el beneficio? Pues básicamente que puedes tener varios contratos al mismo tiempo. Puedes tener flexibilidad de tiempo. No necesariamente tienes que estar en el lugar. Eso también va a depender pues de las necesidades de la misma empresa. Pero sí son más flexibles. Entonces, Ok. y Y poder normal, asumir el pago de la fractura. exacto, eso iba a decir, que normalmente, por ejemplo, hablando de mi profesión, tú trabajas como, no sé, como coordinadora de seguros médicos. Entonces, en un contrato indefinido, digámoslo así, en Estados Unidos, puedes estar ganando, digamos que bien, $25 la hora. Pero en un contrato así que solamente te necesitan por un corto tiempo, digamos 6 meses, puedes ganar por ese mismo rol $30 la hora. Parece insignificante, pero son $5 más y eso lo multiplicas por 40 horas y luego lo multiplicas por 2, puede ser $1,000 más que estás ganando. Entonces, pues Por 4, por 4. exacto, por 4. Entonces es una opción. Ya, ese sería como el beneficio. El segundo tipo de contrato se llama at will employment, que sería como contrato permanente y como para hacerle la semejanza en Colombia como contrato indefinido. Este contrato es donde yo más he estado. O sea, yo he trabajado en 3 empresas diferentes y en esas 3 empresas yo he tenido este tipo de contrato. Bueno, los beneficios de este contrato va a depender de la misma empresa, porque como les dije, ninguna empresa tiene la obligación de pagarte tu salud. Entonces, tú vas a buscar una empresa que te dé beneficios. ¿Cuáles son los beneficios normalmente? La salud, muy importante, y el retiro. Allá se llama 401k, porque el social, que es como el retiro, digamos, de Colombia, el estándar, el que te están deduciendo siempre, ese no te va a alcanzar cuando te retires. O sea, y literalmente en Estados Unidos dice, el social es solo una ayuda. Si solamente tienes el social, y mucha gente solamente tiene el social, pues sí, de alguna manera sobrevive, pero vivir bien, no. Entonces, por eso las empresas ofrecen el beneficio del 401k, que es como otro retiro aparte y que es pre-taxes, es decir, que tu dinero, antes de que sea taxable, tú dices cuánto quieres. Por ejemplo, yo quiero que pre-taxes sea un 6%, sea un por ciento mi salario. Entonces te sacan ese 6% y te lo ponen en tu retiro. Y la parte chévere es que tu empleador te da ese mismo 6%. Entonces realmente estás teniendo un 12% ahorrado, no taxable, para tu retiro. Yo quiero ese. Y es súper bueno. No taxable sería en Impuestos. español como libre de impuestos. Exacto, ¿sí? libre de Pues impuestos. para... Exacto. Y la parte buena es que, por ejemplo,
entre comillas, estás ganando más, porque tu empleador te está dando para tu retiro. Entonces, ese es un gran beneficio. Pero no todas las empresas con ese contrato lo tienen. Entonces, si realmente vas a tener ese tipo de contrato, busca empresas que te den beneficios. Sigue ahí el 401k. Ese es. Exacto. Una desventaja es que, a diferencia de Colombia, aquí te pueden echar sin ningún tipo de justificación. O sea, te pueden echar cuando ellos quieran. Y tú también puedes renunciar cuando tú quieras. Independientemente del tipo de contrato. Exactamente. Las únicas excepciones, obviamente, si tú identificas que te están echando por discriminación, racismo o cosas así, ahí sí tú puedes apelar. Pero si no sabes que es por eso, simplemente te echaron. Ok, no son tan, digamos, tan estrictos allá con el tema de las indemnizaciones. O no, por ejemplo. tú casi siempre, obviamente hay empresas más grandes y tienen más beneficios y tienen más cláusulas, entonces de pronto cuando renuncies o te echen, tengas un dinero cuando salgas de ese Una trabajo. liga pequeña. Exacto. Pero normalmente acá, si tú renuncies, no está así como en Colombia, que te dan ese montón de, tú sabes, de por las prestaciones o indecisión. Liquidación. No, sí, prestaciones, las cesantías, las Eso allá no existe. vacaciones. Si o sea, tú sales y te vas en bueno, cero. Yo creo que para afrontar ese tipo de contratos igual tienen que ser contratos buenos, bien pagos, para yo no irme cuando me echen de paticas para la calle con poquito, o sea, o quedarme muy a la intemperie, porque, por ejemplo, algo que sucede acá en Colombia, que de pronto hay muchos cargos con salarios que no son tan competitivos, de pronto tenemos esas coberturas, ¿cierto? Y me gustaría quizá, no sé, para un siguiente podcast más adelante en el futuro, de pronto con Aura y quizá algún invitado extranjero, quien quita, entender más cómo son esas, digamos, políticas del gobierno corporativo, las comunes, para, para ver de pronto cómo enfrentan estas situaciones los empleados allá en dicho país y de Sí. pronto ¿Hay algo qué con- coberturas tiene a nivel nacional, sistema pensionario, Sí. etcétera. Bueno, y lo Entonces, otro ahorita- para compartirles es la manera de pago. Sé que no es tan ligado a contratación, pero pues sí quisiera explicarlo. Allá hay dos maneras de pago: el pago por hora y el salario fijo. Entonces, normalmente allá, bueno, no sé si normalmente, pero al menos a mí me ha tocado ese, que es pago por hora. Es decir, tanto dólar por hora, ¿cierto? ¿honorarios? Exacto, exacto. Ese es bueno, o sea, su beneficio es como que trabajaste 40 horas, te pagan esas 40 horas, que es, digamos, el máximo. Ahora, las horas extras, por cada horita extra, te pagan ese dólar establecido. Entonces, si trabajaste 45 horas esa semana, entonces te pagan esas 5 horas más con respecto a ese dólar. ¿Ya? Entonces, cada hora extra es pago. Bueno, no entiendo muy bien esa parte porque, bueno, sabemos que aquí en Colombia las horas extras tienen un valor diferente, bueno, se le suma un porcentaje especial dependiendo si es una hora extra diurna, nocturna, dominical, etcétera, etcétera. Allá, si, por ejemplo, tu hora tiene un valor de $30, ¿la hora extra también vale $30 o tiene Sí, otro valor? las mismas $30. Natalie, pero ¿sabes cuál veo yo que es la Vaya. diferencia? Ok. ¿Sabes cuál veo yo que es la diferencia? La diferencia es que aquí en Colombia, por ejemplo, porque como tú tienes un salario, obviamente tú sabes que te pagan la hora tuya vale tanto, pero como a ti te pagan un salario, pongamos un ingeniero, 2.500.000, y te quedaste 15 minutos más, te quedaste una hora más, y pues eso a veces no te la quieren reconocer, o sea, no es como, eso va a depender mucho de la cultura organizacional, ¿sí? Pero allá lo normal es que si tú te pagan por hora, todo tu tiempo vale. O sea, una hora más es una hora que te pagan. O sea, es como debería ser aquí, la normalidad en todas las Ok. empresas, Sí, que sabemos que no Claro, sea unas cierto. unas por otras. exacto. Y ahora, Yo tengo otra pregunta perdón. antes de que pases al siguiente.
Bueno, me gustaría saber qué tipo de contrato tienen personas que hacen trabajos más operativos, tipo, no sé, la persona que hace el aseo o la persona que no sé, que hace el café, como ese tipo de oficios que son un poco más operativos y que son más oficios. Y no sé Sí, esos si contratos eso pues también sea común allá. es también por hora, dólar por Ok, hora. Y por ejemplo, digamos los meseros, dando un ejemplo, ellos les pagan por hora. Y normalmente esos salarios son bien bajitos, es decir, $10, que es como el mínimo. Pero les pagan bajito porque se supone que ellos reciben las propinas. Y allá, como la filosofía de propina es bastante establecida, o sea, cualquier restaurante, hasta el más chichi, tú tienes que dar propina. Incluso, yo sé que aquí ya sucede, pero allá está en todas partes. O sea, viene tu recibo y entonces viene cuánto quieres dar de propina, 15%, 20%, 25%, y tú le das al circulito que tú quieras. O si tú eres más tacañito o no tienes plata, tú dices, no, ningún 15, ningún día, ni nada. Apenas $2 y pones tus $2. Es el mismo sistema que tiene Rappi, por ejemplo, No. con los domicilios. Pero sabes que de pronto aclarando un poquito a Natalie algo, pues obviamente yo no estaba allá, prontamente si se dan las cosas, pero he estado investigando un poco también y también existe algo como el estilo freelance. Sí, ¿Sí? ¿También vas a comentarnos de eso algo? sí, voy a decirlo de manera general porque, no sé, yo creo que ya lo conocen. Sino que es que ese es el que usan mucho los contratistas, como cuando son independientes. Sí, bueno, pero déjame terminar el Ah, otro. bueno, está bien, está Y el bien. otro es el salario fijo. Entonces, estos salarios fijos, no, o sea, por ejemplo, si tú trabajas horas extras, no se te pagan esas horas extras. Es decir, es un salario fijo. Pero normalmente estos salarios fijos son muy buenos. Entonces, quiero dar un ejemplo. Mi papá vive en Estados Unidos y él ejerce medicina allá. Él tiene su empresa normal donde trabaja todos los días, pero tiene un contrato con un hospital donde trabaja en el mes una semana y tiene que trabajar y quedarse en el hospital toda la noche. Él allí tiene un salario fijo, que es bueno. No le puedo decir cuánto, pero es bueno. Para evitar Exactamente. susceptibilidades. Pero, por ejemplo, supuestamente el horario es hasta las 6 de la mañana, es decir, desde las 6 de la tarde del día anterior hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Pero si se tiene que extender porque, oh, llegó un hombre, no sé, ensangrentado, y necesitan al emergencia. doctor, exacto, tiene que estar ahí, porque es el doctor de turno. Y de pronto se extendió 1, 2, 3 horas, no le van a pagar por esas 3 horas, sino el mismo salario fijo. Pero como digo, cuando tú aceptas un salario fijo es porque es un buen salario. O sea, no es como cualquier chichi. Que puede compensar esas horitas Algo, extra de alguna forma, ¿no? algo parecido cuando trabajaste en la tienda de judíos, ¿no? Sí, exacto. Allí yo trabajaba con pago por hora, pero mi manager, o sea, mi jefe, que era como el líder de esa área, él tenía salario fijo. Entonces, por ejemplo, uno trabaja sus 40 horas, sus 8 horas, pues. Pero, por ejemplo, yo me iba, chao. Pero él se quedaba porque, hay que limpiar la vitrina, hay que limpiar todo, o sea, él tenía que dejar todo limpio. Y se extendía, puede ser 2 horas, 3 horas. Eso no se paga. O sea, sí se paga, pero ese está dentro del salario fijo. Entonces ahí uno tiene que Ok. ser inteligente si me beneficio o no. O sea, lo que me van a pagar como salario fijo va a recompensar esas veces que voy a trabajar extra. Si la respuesta es sí, entonces súper. No es Ok. mi caso. Y ya por Y bueno, último, nos hace falta como el que había mencionado Edwin, ¿no? Que es como el parecido al de sí, contratistas. el freelance. Entonces, el trabajador es contratado para realizar un proyecto específico, como los programadores que hacen, pues, estos tipos de trabajo que son como, pero es como el de prestación de servicio en Colombia.
Total. Todas las responsabilidades, salud, el social, todo, el responsable es el empleado. Entonces allá hay bueno, voy a decir las que yo me sé, dos figuras. Una que es W2, que es como el empleador te paga todas tus prestaciones de servicio, y el W9, que sería para los freelance. Ellos son los que pagan sus prestaciones, son los que pagan su salud, son los que pagan todo. Pero se supone que estos salarios tienen que ser buenos para que recompense Claro. pues, ese pago que uno tiene que hacer. Entonces, freelance es básicamente como una prestación de servicio en Colombia. Correcto. Y listo. Ok, Muchas- ¿qué les parece? De pronto ya dejando claridad este tema de cómo son los contratos en Estados Unidos, que es bastante interesante, la verdad, y entendemos un poco la naturaleza desde el punto de vista más quizá cultural o de política de gobierno corporativo de cada país. Me gustaría de pronto hacer mención general, de pronto muy al aspecto de lo que conocemos aquí nacionalmente, estos tipos de contrato que tienen esta condición, cláusula de manejo y confianza. Por A ejemplo, esos, que, creo Desconfíen, que ya va desconfíen de también, mí, desconfíen. es una red flag, pero también creo que es una red flag que depende de qué tanta aversión al trabajo tenga la persona, en el sentido de su rol de responsable, qué tan bien remunerado está de acuerdo a Sí, la sí, no todo responsabilidad. no todo es negativo, aunque casi, pero no todo. Claro, entendiendo un poco también eso como que, mira, manejo y confianza necesito que estés siempre disponible. dispuesto exacto, disponible a prestar tu apoyo, a prestar tus funciones para la misión del corporativo, la misión del negocio. Obviamente tiene que entenderse que es dentro de un ambiente lógico de tus funciones. Tú eres ingeniero y vas a hacer actividades de ingeniero, Totalmente. pero que eso implique que tienes que llegar primero porque tienes que estar pendiente a los técnicos, manejo de confianza. Que tienes que ser el último, tal, manejo de confianza. O sea, Que el domingo tienes que estar trabajando porque tienes que entregar un proyecto a las 6 de la mañana, manejo y confianza. pero obviamente lo que se esperaría es que si tienes este tema de manejo de confianza, pues asimismo tu salario pues tiene que ser competitivo realmente, porque es que el término manejo de confianza, entre otras cosas, implica que tú tienes material sensible o manejas procesos específicos, procesos que si se paran, la empresa para. O sea, tú eres un pilar fundamental. Todos los colaboradores son el pilar fundamental de la empresa, pero ese tiene un plus. Eso. Sí. Entonces, Como si Pero fueras lo un cuello de malo, botella ahí bueno, que no si sé estás, si aplica para todo, pero como eres de manejo y confianza, 0 horas extras. O sea, no sí, pago. Así ya, que sí, totalmente. total. O sea, legalmente no tienes pagos de horas extras, sino que ya ahí es un tema de que si cultura organizacional quiere reconocerte, ya es mera liberalidad. Es decir, sí. eso no entra. Sí, o a veces se intenta cubrir, no, pues, no quiero decir cubrir con notación negativa porque, como te digo, ya va de acuerdo a Sí, las condiciones de cada empresa, pero si es una empresa que a lo mejor tienes ese tipo de contrato y te ofrece otros beneficios, tú dices, ¿será que lo compensa? Yo creo que llevan cada sí, sí, persona. Que si me dan un bono, que si me dan, no sé, me cubren temas mira, educativos, me cubren viáticos, me cubren otras cosas, y no porque, a ver, me dan cobertura a ir a un evento si yo lo necesito, correcto. cosas de ese tipo, tú dices, podría ser un beneficio porque pues es de mi interés, podría aceptarlo, pero ahí vas viendo qué tan flexible es la carga que te exige. En la búsqueda de no satanizar los contratos o las cláusulas, eh, yo, Edwin Murcia, ingeniero mecatrónico y electricista, desde que mi profesor en primer semestre, el profesor Vladimir Blacho, nos dijo, si a usted en algún momento le dicen Un besito para Blacho, Vladimir. Blacho, Blacho, si en algún momento les ofrecen un contrato de prestación de servicios, digan que desconfíen de ustedes. De manera de confianza, digan que no confían en ustedes, ¿sí? Porque eso implica todo lo que ya dijimos, ¿sí? Y yo desde ahí como que analicé, investigué y dije, oye, no, sí, como que feo. Y a mí en lo personal no me gusta. Tanto así que la última vez que me ofrecieron esa cláusula o contrato, como queramos llamarlo en específico, no lo acepté. Pero eso no implicó que no se lo recomendé de pronto a un compañero que sí estaba en búsqueda laboral, lo cogió y hoy es el día y sigue en ese empleo. Sí, ya Y lleva 2 años. ya lleva 2 años en el empleo y aparte de eso tiene un gran beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Como es comerciante en esa empresa en específico,
dan unas grandes bonificaciones, ¿sí? Y esas grandes bonificaciones lo han llevado hoy día a adquirir su casa, su vivienda. Sí. Entonces, obviamente, No, obviamente una persona que es centrada, etcétera, etcétera. El punto es que, pues de alguna u otra manera, algún beneficio tendría que tener ese manejo. totalmente. Esa es la contraparte que te permite a ti decir, lo acepto o no. Yo creo que antes de firmar ese tipo de contratos es conocer bien la empresa, ¿sí? Sí, Conocer bien la empresa, conocer bien, digamos, organizacionalmente cómo está estructurada, qué beneficios provee y si tienes a algún conocido que ya trabaja con ese tipo de contratos, mucho mejor porque puedes consultar e investigar al respecto. Entonces, los invito a que para este tipo de contratos, tipología, la trabajemos también con pinzas, la analicemos bien y veamos la conveniencia o no, ya esto es relativo. Nati, ¿hay algo que Chicos, decirnos? Te veo ansiosa. Obvio. Luego de conocer todos estos tipos de contratos, me gustaría proponerles una dinámica muy interesante donde podamos decidir sí o no a ese tipo de contrato. Pero como ya hemos conversado bastante en este podcast, me gustaría que podamos tener una segunda parte para que podamos tener esta dinámica, pero no sin antes invitarlos a que le den me gusta, a que nos dejen un comentario, claramente a que se suscriban y recuerden que estamos Out of the office. out of the office. Chao, chao, nos vemos. chao, chao, nos vemos. En Out of the Office lo contamos todo, de jefes y bromas sin ningún decoro. Fuera de la oficina, en este rincón nos reímos.